los ejercicios de la guía, que son los ejercicios 4D. Entonces vamos a ver primero, pues en orden, los binomios. Vamos a iniciar viendo primero la parte de vamos a ver la parte de diferencia de cuadrados, qué significa y qué es lo que representa. Entonces, vamos a tener en cuenta también que es una factorización. ¿Qué significa factorizar? Y factorizar es sencillo. Es descomponer una expresión pues en diferentes factores. De preferencia, los factores van a ser primos cuando se tenga alguna parte numérica. Ahorita lo vamos a ver. Entonces voy a compartirles la pantalla. Por favor, si luego alguien quiere entrar, me lo indican para que pues yo regrese a Zoom y los acepte. Si algún compañero no ha ingresado o si alguien de pronto se sale de la reunión y vuelve a ingresar nuevamente, por favor. Bien, entonces les indicaba, vamos a ver ahorita pues ya la parte de factorización como tal. Entonces, dentro de la factorización, pues tenemos lo siguiente. Vamos a tener pues, vamos a ver diferentes casos de factorización y según el orden pues establecido vamos a ver los casos primero más sencillos y luego pues ya otros que van a ir subiendo de nivel. Factorizar realmente es una operación matemática que consiste en ir descomponiendo una expresión algebraica en factores más pequeños, ¿sí? Entonces, hay diferentes casos de factorización que así se denominan y el primero, pues es el más simple, se llama factor común. Tal vez aquí si vieron álgebra en el ciclo básico, pues se recordarán un poco de esta terminología. Entonces, en factorización también se persigue un orden. Primero vamos a ir viendo si una expresión tiene factor común. Si tiene factor común, debemos de operarlo como tal. Ahorita vamos a ver pues cuál es las maneras de operar el factor común. ¿Qué es un factor común? Entonces, un factor común va a ser aquella expresión que se repite, ¿sí? Que se repite y va a estar representada varias veces. Como por ejemplo, acá podríamos tener, si tuviéramos lo siguiente. X a la 4 más 3x al cubo. Más 2x cuadrado más x. Supongamos que esta fuera la expresión. Acá pues tengo un tetranomio porque hay 3 términos. Entonces, un factor común pues es aquella expresión que se repite, es decir, que va a estar contenida en este caso en los 4 términos del tetranomio. Entonces, veamos acá. De la parte numérica, pues acá tengo 1 y acá también, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver lo siguiente, ¿sí? Un número que divida a los 4. En este caso sería 1
Entonces, normalmente cuando solo es uno el que divide, pues no lo tomamos como un factor común, porque realmente esta expresión no va a cambiar, ¿sí? Si yo divido cada uno de los 4 términos dentro de uno, voy a volver a obtener la expresión original. Entonces, sería muy diferente, por ejemplo, si acá tuviéramos, por ejemplo, 6 y acá también 6. Por ejemplo, 6 y este fuera 8, por decir algún ejemplo. 6, 8, 2 y 6. ¿Hay algún número que divida exactamente a estos 4? El 2. 2. 2, 2. ¿verdad? Ahí sí habría un factor común que sería el número 2, si fuera ese el caso. Pero en este caso, pues no es así. Entonces, por lo tanto, numéricamente no hay un factor común porque no hay un divisor en común para 3 y 2, porque 3 es divisible dentro de 3, pero 2 no. 2 es divisible dentro de 2, pero no dentro de 3. Y aparte, pues que acá los coeficientes numéricos son 1. Entonces, descartamos que exista un número como factor común, que sea diferente a 1. Eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, ahora nos vamos a ver la parte literal. Si se dan cuenta, tenemos x4, x cubo, x2 y x. La misma letra está repetida, si lo queremos ver así. Se presenta en los 4 términos. Entonces, sí hay un factor común, ¿sí? Hay un factor que se presenta en los 4 términos, es decir, que está repetido. Entonces, sí existe un factor común, que es la letra X, pero ahora hay que ver que la letra X está presente con diferentes exponentes. Y acá pues ya está en orden, ¿verdad? X4, X3, X2 y X1. Entonces, para extraer el factor común, cuando es una literal, lo que hacemos es observar cuál es la expresión más pequeña. De estas 4, ¿cuál sería la más pequeña o la más simple? X. X. X, ¿sí? X, que su exponente es 1. Simplemente X o si quieren X a la 1. Entonces, este va a ser el factor común. ¿Por qué X? Porque X a la 1 está contenida acá una vez. Acá esta expresión está contenida acá 2 veces, aquí también 3 veces y acá 4 veces. Entonces, sí es posible hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué significa sacar o extraer el factor común? Porque ahora vamos a estar utilizando esta terminología. Lo que se hace es lo siguiente. El factor común lo que hace es dividir cada una de las expresiones, en este caso los 4 términos, dentro de X, que fue la que identificamos. Y acá es sencillo, no es complicado. De hecho, nos vamos a basar en una de las propiedades que ya vimos que ustedes pues ya dominan, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es dividir x4 dentro de x. ¿Cuánto es x4 dividido x? X3. X3, sí. Acá hacemos división de potencias de igual base. Entonces, acá abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a colocar el resultado de dividir cada término dentro del factor común. En este caso es x al cubo. Estaríamos dividiendo potencias de igual base, copiamos la base y resto exponentes. 4 menos 1 nos da este 3 de acá. Lo mismo hago con la otra expresión, solo que ahora tenemos lo siguiente. 3x al cubo. ¿Cuánto? 3 dividido 1, pues acaba de ser 3. Solo divido las literales. ¿Cuánto es x3 dividido x1? X cuadrado. X al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora acá en el paréntesis colocamos 3x al cuadrado. Y van a notar que el factor común lo que hace es que le va a ir bajando el grado a la expresión. Eso es lo que va a hacer también. La va volviendo un poco más sencilla. Bien, ahora tendría que hacer lo mismo. Esto no es necesario expresarlo así como procedimiento, pero aquí se los estoy indicando para que sepamos de dónde resulta lo que ahora estoy colocando dentro del paréntesis. ¿Cuánto es 2x cuadrado dividido x? 2X. 2x, correcto, ¿sí? Porque acá solo opero esta parte. División de potencias de iguales. Entonces, diríamos acá más 2x. Y por último,
¿Cuánto es x dividido x? 1. 1. 1, correcto. Acá es 1. Entonces, acá vamos a colocar 1. Y de esta manera operamos el factor común. O sea, factorizamos a través de factor común. Y esto pues tendríamos que ver más adelante si es posible o seguirlo factorizando como un tetránomo. Por ahora pues lo vamos a dejar acá porque todavía no estamos viendo el caso de factorización de tetránomos. Ahora veamos otro ejemplo. Si ahora tuviéramos 8x al cubo menos 4x cuadrado más 2x. Entonces veamos acá. Acá sí tenemos 3 números diferentes, uno en cada término. ¿Qué número divide exactamente a 8, 4 y 2? 2. 2. 2. Entonces hay un factor común numérico que es 2 y también tiene un factor común de letra porque está x cubo, x2 y x1. Entonces, ¿qué letra se repite y qué exponente se repite en las 3 expresiones? X. X. X, ¿sí? X y es la expresión más pequeña, o sea, con el exponente más pequeño, sería x a la 1. Entonces, cuando extraigo el factor común, lo que tengo que hacer es lo siguiente, dividir cada uno de los términos dentro del factor común. ¿Cuánto es 8 dividido 2? 4. 8 dividido 2. 4, correcto, ¿sí? ¿Cuánto es x cubo dividido x? X cuadrado. X2. X2, correcto. ¿Cuánto es 4x cuadrado dividido 2x? 2X. 2X. 2x, correcto. Entonces vamos dividiendo la parte numérica y la parte literal. ¿Y cuánto es 2x dividido 2x? X. Es 1. ¿Sí? Es 1. Entonces de esta manera ya saqué el factor común. ¿Qué representa esto? Entonces, ojo acá, esto tiene que ser un producto. ¿Por qué? Porque si yo luego aplico acá propiedad distributiva, estaría regresando a la expresión original. ¿Cuál es la expresión original? Es esta expresión. Entonces, sí va quedando claro qué es el factor común y en qué consiste o qué representa. Ingeniera, solo tengo una duda. El 2x lo puso porque 2 divide a los 3 números, por decirlo así. ¿Correcto? Ah, ya. Sí. Gracias. Cuando tengamos parte numérica, tenemos que encontrar o ver si hay un número que divide exactamente a todos los que tengo en el polinomio. En este caso sí hay uno, que era 2, ¿verdad? Entonces por eso lo colocamos. Y la parte literal, pues está la x en los 3 y colocamos siempre la expresión más pequeña. Bien, ahora veamos si tuviéramos lo siguiente. ¿Cómo andás para mí? Por ejemplo, si ahora tuviéramos tanto números y no solo una literal, ¿sí? Sino que tuviéramos 2 o 3, que también puede ser posible. Se opera exactamente igual, bajo la misma, bajo el mismo concepto. Y vamos a ver acá uno de la guía. Por ejemplo, si tuviéramos lo siguiente. 6x4 y a la 5 más 4x cubo y4a menos 8x4 y6b. Entonces veamos acá. Primero, bueno, tiene 3 términos, es un trinomio. La parte numérica, 6, 4 y 8. ¿Hay un número que divida exactamente a los 3? 2. Es 2, ¿verdad? 2. ¿Sí? Es 2. Entonces, en este caso sí hay un factor común numérico que es 2. Veamos las letras. X4, X3 y X4. X está presente en los 3 términos. ¿Cuál es más pequeña de esas 3 X? X3. X3. Entonces vamos a tomar X con el exponente más pequeño, que en este caso es 3. ¿Sí? Y también está presente. Y5, Y4 y Y6. Entonces también hay un factor común que es Y,
5, 4 y 6. ¿Cuál es la y más pequeña de esas tres? 4. 4. Y 4. Entonces, el factor común acá sería 2x cubo y a la 4. Entonces, lo vamos a extraer. ¿En qué consiste? En ir dividiendo cada uno de estos términos dentro del factor común. Entonces, ¿cuánto es 6 dividido 2? 3. 3. ¿Cuánto es x4 dividido x cubo? X. X, correcto, x a la 1. ¿Cuánto es y5 dividido y4? Y. Es y, correcto. Ahora nos vamos con el siguiente término. 4 dividido 2. 2. 2. Correcto. X cubo dividido x cubo. Se elimina. Se vuelve 1, ¿sí? No lo colocamos. Y4 dividido y4. No. También es 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Loca. A. 2a, ¿sí? A, solo lo copio porque no hay otra expresión, o sea, no hay un factor común a con el cual lo puedo operar. Ingeniera, Bien, ahora el último término. 8 dividido, ¿sí? dice un compañero que le permita ingresar, Ok, ahorita le por damos favor. acceso. ¿De acuerdo? Ok. Jorgin. ¿Sería marroquín? Pues Sí es él. ¿Sí? Sí es él. Ok, bien. Sí, ya lo acepté. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Estábamos en esta parte. Ahora en el tercer término, ¿cuánto es? Vamos a dividir 8 dentro de 2. 8 dividido 2 nos da 4. X4 dividido X cubo. ¿Cuánto es esto? X. X, correcto. Y6 dividido Y4. Y cuadrado. Y cuadrado, ¿sí? Y B, como no hay otra expresión con cuál operarla, solo la vamos a copiar. Y esta sería la factorización a través de factor común. Por ahora, pues no vamos a ver si es posible factorizar lo que queda en los paréntesis porque todavía no hemos llegado a esos casos de factorización. Pero cuando ya los veamos, ahí sí va a ser, sí es necesario ver si es posible factorizar los paréntesis, lo vamos a realizar. Ingeniero, disculpe, ¿no se ordena ahí? Sí se puede ordenar, sí lo podríamos ordenar. Habría que elegir pues un orden, ¿verdad? Y respecto a qué letra, en este caso, porque tenemos 4 literales. Bien, entonces en eso va a consistir extraer el factor común. Consiste en identificar qué expresión se repite en todos los términos del polinomio y luego cada uno lo vamos dividiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los paréntesis, sus exponentes son más sencillos que los que originalmente se tenían acá. Entonces, el objetivo de factor común es también volver más pequeña la expresión. Entonces, este es el primer caso de factorización. Algunos lo toman así, otros lo asumen que, de manera general, ¿sí? Pero si quisiéramos llevar un orden, realmente este sería el primero. Bien, ahora sí vamos a pasar a los otros, que realmente es donde ya hay más variedad de ejercicios y más diversidad en los que vamos a estar resolviendo. Y también pues son casos que más se aplican, no solo acá en álgebra, sino que también ya cuando veamos otros temas en mate, pues ya no este 4, sino que en el siguiente. Entonces, álgebra sí es una base muy importante para lo que viene en los otros cursos de mate, especialmente en el tema de ecuaciones. Es necesario que sepan factorizar, entonces esperamos que se aprenda ahorita acá en el primer cuatri. Si no, sí o sí lo tienen que aprender para el siguiente. Eso sí es importante que vaya quedando en claro la factorización, porque más adelante, o sea, en el mate 2 vamos a arrancar con
simplificación de expresiones algebraicas y ecuaciones. Y prácticamente es factorizar. Entonces sí es importante también que vaya quedando ya claro cada uno de los casos que vamos viendo, que no son complicados. De hecho, álgebra, así como empezamos a ver álgebra desde exponentes y radicales, nos da, pues tal vez ya lo notaron, que es con reglas, ¿sí? Realmente hay una regla o nomenclatura ya establecidas. Así como lo vimos pues en las propiedades de los exponentes y radicales, que de hecho eran pues reglas o normas, ahí le llamábamos pues propiedades, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ver el siguiente caso. Los estamos viendo en orden y también pues en orden de complejidad. Estamos viendo ahorita la parte más sencilla, luego pues el caso de factorización más complejo que vamos a ver van a ser los tetranomios, que con eso vamos a finalizar el curso también. Bien, entonces ahora vamos a ver factorización de binomios, ¿sí? Factorización de binomios, en el cual hay 3 casos que vamos a estar viendo. Ayer tenían práctica de mate, no sé si con ustedes era ya ¿empezaron la rotación o estaban finalizando? El día de ayer. Finalizamos, creo yo. Finalizaron la 4ª rotación. Quinta. Todavía La les hace falta La una práctica. última ya. Ya fue la ya última. Ayer fue la Ayer última. se terminó última. las prácticas. Ah, ok, de acuerdo. ¿Qué temas vieron? Repasamos Productos lo notables. de los productos notables y factorización. ¿De binomios? Sí, ¿Trinomios? no. Esa parte no. Ok, bueno, entonces ahorita pues creo que se nos va a facilitar un poco ver esta parte de binomios. Bien, entonces vamos a ver la primera. En binomios hay 3 casos que podemos ver. Hay 4, pero realmente uno de estos lo vamos a tratar en el tema de trinomios, que lo vamos a estar viendo ya el día viernes y el lunes, que vamos a hacer factorización de trinomios. Entonces, dentro de los binomios, vamos a ver el primer caso, que le vamos a llamar diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Entonces, como su nombre lo indica, pues tiene que ser una resta, ¿sí? Va a ser una resta de 2 términos. Entonces, hay diferentes formas o diferentes operaciones algebraicas que podemos encontrar. Y la factorización es sencilla, ¿sí? Entonces veamos el primer ejemplo. Estoy tomando algunos de acá de la guía. Y luego pues vamos a desarrollar otros también de la guía y más adelante pues ahí va a estar la hoja de ejercicios. Son 183. Con esos más que suficientes para prepararse para el examen final. Y si quisieran más, pues también les podemos brindar ejercicios extras. Y también en la red hay infinidad de ejemplos. Entonces veamos acá. Una diferencia de cuadrados tiene 2 características para poder identificarlas. La primera es que sea un binomio, ¿sí? Pues acá es un binomio, separa el signo menos, entonces sí es una diferencia. Vamos a verificar si realmente es una diferencia de cuadrados. Entonces lo que hay que hacer de cuadrados debe cumplir para que se pueda factorizar. Si se cumple esas 2 características, sí voy a poder factorizar una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se llama la factorización de una diferencia de cuadrados? Si lo vieron el día de ayer, ¿cómo se llamaría? Binomio. Binomios, ¿de qué Binomio tipo? conjugado.
Correcto, sí. La factorización de una diferencia de cuadrados me va a permitir obtener dos binomios conjugados. Pues acá se recordarán, como les mencioné al inicio de la clase, ahora vamos hacia atrás, ¿sí? Vamos a tener ya la expresión factorizada y la vamos a volver un producto notable. Lo que habíamos visto anteriormente eran los productos notables y factorizarlos. Entonces, primera característica, ¿separa el signo menos? Sí, separa el signo menos. Segunda característica, los dos términos deben de tener raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? 13. Es 13, correcto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. X. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de y al cuadrado es y. ¿Los dos términos tienen raíz cuadrada exacta? Sí. Entonces se cumplen las dos características. Una, que separe el signo menos, y dos, que tienen raíz cuadrada exacta cada uno de los términos. Si cumple con esas dos características, es una diferencia de cuadrados. Y esto me va a llevar a desarrollar dos binomios. Entonces, yo abro dos paréntesis que van a estar multiplicándose entre sí, en donde yo coloco los mismos términos en los dos paréntesis. Copio lo que resultó al extraer la raíz cuadrada. Y la diferencia entre uno y otro es que uno va a estar separado por el signo más y otro por el signo menos. Y eso es lo que nos forma, son dos binomios que se llaman conjugados. Acá el orden también puede ser así, menos y más. No importa, ¿sí? Si al primero le colocan más y al otro menos, o al revés, va a ser exactamente lo mismo, porque acá hay un producto. Recordemos que al ser un producto, todo el paréntesis es un factor y el orden de los factores no altera el producto. En este caso. Entonces, esta sería la factorización. Dos binomios conjugados. Binomios conjugados son aquellos que tienen los mismos términos, solo que están separados por signos diferentes. Ese sería el primer ejemplo. Ahora veamos otro. Como les menciono, esto realmente no es complicado, pero sí requiere práctica, como la mayor parte de los temas que hemos desarrollado a lo largo del cuatrimestre. Por ejemplo, si tuviéramos 49 al cuadrado menos 25b a la 4. Primero, es un binomio. Si es un binomio, separa el signo menos. Ahora vamos a comprobar si es una diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Tendrá raíz cuadrada 49a a la 4? Está cuadrado, sí. Sí, sí. Correcto. ¿Raíz cuadrada de 25b a la 4? 5. B al cuadrado. B al cuadrado. Entonces, separa el signo menos, raíz cuadrada de los dos términos. Este caso de factorización es una diferencia de cuadrados. Lo vamos a expresar como D y C. Entonces, la factorización es sencilla. Abrimos dos paréntesis en la cual vamos a colocar estos términos. Un paréntesis separado con el signo menos y otro con el signo más o más y menos. No importa el orden en el que quieran colocarlos. Y la factorización sería esta, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bien, entonces ahora vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver 4 ejemplos. Desarrollamos también 4 con sus compañeros de la sección. Perdón. ¿Sí? ¿Por qué en el 7A ya no colocó elevado al cuadrado? Porque ya le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, los binomios conjugados se forman con los términos que resultan en la raíz cuadrada. Y ya no coloco el cuadrado acá porque, por ejemplo, si yo opero así en propiedad distributiva, esta A sería la 4 y ya no sería la misma que tenemos acá, ¿sí? Ya. Gracias, Inge. De acuerdo. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a tomar ejercicios de la guía, ejercicios 4D.
Ahí, como les menciono, hay 183 ejercicios. La primera parte es de binomios, luego trinomios y tetranomios. Entonces, con esto es más que suficiente, la verdad, para repasar. Entonces, vamos a tomar algunos de acá. Tal vez si el Inge les dejó alguna tarea, me imagino que está tomando estos de referencia. Entonces, vamos a ver 4 ejemplos de diferencia de cuadrados y luego ya nos vamos a pasar a los cubos, que también son otros casos de factorización. Entonces, ahorita voy a tomar de los ejercicios 4D los siguientes. Vamos a ver acá. Estos primeros 2 ejemplos pues eran para ilustrar el caso. Ahorita los números que coloque acá van a hacer referencia al número de los ejercicios, así como está en la guía, ¿sí? Bien, entonces ahorita vamos a hacer pues también el ejercicio 1, pero de los ejercicios 4D. Estos vamos a tomar de referencia. Ejercicios 4D. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio 1. Entonces, es esta expresión. En factorización, el primer paso que deberíamos de ver es si hay factor común. De hecho, pues eso tuve que haber hecho en los primeros 2 ejercicios, aunque no tenían un factor común. Pero haciéndolo correctamente, lo primero que hay que ver es si existe un factor común. Acá pues no hay un factor común numérico porque el número solo está acá, es 1. Y acá pues también acompaña 1. Si yo dividiera la expresión dentro de 1, vuelvo a la expresión original. Y factor común literal no hay porque A solo está en el segundo término, no está presente acá. Entonces descartamos que exista un factor común. Bien, entonces nos vamos a ver si es una diferencia, y en este caso una diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia? Porque separa el signo menos. Entonces, tendría que tener raíz cuadrada 1 y raíz cuadrada a la 8. ¿Tendrá raíz cuadrada 1? 1. Es 1, correcto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de a la 8? A 4. A la 4. ¿Sí? ¿Cómo compruebo que es a la 4? Esto ya lo dominamos, es sencillo. Si yo expresara esto como una potencia, sería así. A la 4. Entonces, veamos acá. Tienen raíz cuadrada los 2 términos, sí, separa el signo menos, es una diferencia de cuadrados. Entonces, voy a factorizar y debo de formar 2 binomios que se llaman conjugados. Entonces, los formamos de la siguiente manera. Vamos a colocar 2 paréntesis que se están multiplicando entre sí, en la cual vamos a colocar los términos que resultan cuando extraemos la raíz cuadrada. Eso es lo que se coloca acá en los paréntesis, ¿sí? En la diferencia de cuadrados, lo que resulta al extraer la raíz cuadrada. Bien, entonces como deben de ser 2 binomios conjugados, pues son los mismos términos, solo que separados por signos diferentes. Y acá vamos a tener lo siguiente, que es importante ir observando cada paréntesis y ver si aún es posible seguir factorizando. Si es posible que se pueda seguir factorizando, lo vamos a realizar. Entonces veamos acá. Este primer paréntesis pues está separado por el signo menos, tiene 2 términos. Veamos si sigue siendo una diferencia de cuadrados. ¿Tendrá raíz cuadrada 1? Sí tiene. ¿Cuál es la raíz cuadrada de a a la 4? A la 2. A la 2. La 2, ¿sí? Entonces, como sí tiene raíz cuadrada, esto sigue siendo una diferencia de cuadrados y lo debemos de factorizar. Y siempre vamos a factorizar completamente. De hecho, esas van a ser las instrucciones en el examen. Factorice completamente la expresión. Entonces voy a formar 2 binomios conjugados. Donde copiamos los términos que han resultado cuando se extrae la raíz cuadrada.
¿Cuál es la diferencia? El signo que separa. Un paréntesis separado por el signo menos y otro por el signo más. Acá vamos a ver lo siguiente. Tenemos pues los mismos términos, solo que en vez de una diferencia es una suma. Y de hecho esta es una suma de cuadrados que sí se puede factorizar en la mayoría de casos, pero ahorita todavía no estamos viendo este caso, porque este caso se factoriza a través de un trinomio. Entonces, por lo tanto, este solo lo voy a copiar. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta expresión por ahora. 1 más a la 4. Bien, ahora observemos los paréntesis. Este primer paréntesis sigue siendo separado por el signo menos. Vamos a ver si tiene raíz cuadrada exacta y si de repente también es una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Es 1. Raíz cuadrada de a al cuadrado es a. ¿Sí? Por lo tanto, cumple con que tiene raíz cuadrada los dos términos, separa el signo menos, este paréntesis sigue siendo una diferencia de cuadrados que debemos factorizar. ¿Cómo factorizamos? Formando dos binomios que se llaman conjugados. Entonces colocamos dos paréntesis con los mismos términos. 1 y a. La diferencia es el signo, ¿sí? Menos y más. Esta expresión y esta otra las vamos a seguir copiando, porque por ahora pues no las estamos factorizando como tal. Entonces solo las vamos a copiar. 1 más a al cuadrado y 1 más a la 4. Y acá, si observo los paréntesis, este que tiene el signo menos, pues ya no se puede seguir factorizando, porque acá el grado de la expresión en a ya es menor a 2, entonces ya no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces, hasta acá estaría factorizado completamente 1 menos a la 8. Entonces, veamos acá, ¿cuántas veces factorizamos? ¿Cuántas veces factorizamos? 3, ¿sí? Entonces, en su momento, algunos ejercicios pues no van a tener una sola factorización, ¿sí? Sino más de una. Es posible también tener esas situaciones para que lo tengan en cuenta. De hecho, pues las instrucciones del examen van a ser factorizar completamente. Entonces acá factorizamos 3 veces, ¿sí? Y pues utilizando la factorización de diferencia de cuadrados. ¿Alguna duda hasta el momento? En que yo tengo una duda. Sí, ¿cuál es la duda? En donde dice 1 más a a la 2 y 1 más a al cuadrado, ¿por qué ya no por qué no lo factorizó? Porque esto es una suma de cuadrados, ¿sí? No es una diferencia de cuadrados. O sea que, esto o sea que tendría que aparecer un signo menos para poder factorizar. correcto, si hubiera un signo menos, sí lo factorizo como una diferencia de cuadrados. Esto, digamos que tiene una de las características de la diferencia de cuadrados, es que los dos términos sí tienen raíz cuadrada, pero ya no cumple con la siguiente característica, que sería que separe el signo menos. En este caso acá sí separa un signo, pero es más, ¿sí? Entonces, por eso ya no lo factorizamos. Bueno, gracias, Inge. De acuerdo. Bien, ¿alguna Ingeniera. otra duda hasta el momento? Entonces vamos a ver otros ejemplos. Vamos a los cubos, ¿sí?
Sí, no sé si hay alguna duda. No, ingeniera. Ingeniera, solo la vez pasada con un ejercicio tengo una duda. Sí, Fue el ejercicio de... Ahora la digo. Ahorita la estoy buscando. Ingeniera, fue en un ejercicio de producto de la forma A más menos B por A al cuadrado más menos AB más B al cuadrado. Ahí nos dio un ejemplo donde el signo era negativo. Y usted nos había dicho que si era negativo pasaba a positivo, ¿verdad? eh, de acuerdo. No sé si me pueden indicar cuál era los dos productos, ¿sí? Ahorita Bueno, los dos factores, en este caso, para que lo, era... para que lo Si quiere levantar veamos aquí. mando foto al grupo de la sección. No es el quinto producto, Diego. Sí es donde dice 5m menos n por 25m al cuadrado más 10mn más 4n al cuadrado. En la pantalla. Sí, está bien, si quiere me la puede enviar. Es que, bueno, estaba ahorita aquí un pequeño problema con compartir la, la pantalla. Y luego pues ya la miramos, ¿sí? Ya la envié al grupo de la sección de mate de ingeniero. Ok, entonces lo voy a revisar y luego lo miramos nuevamente, ¿sí? Está bien, gracias. De acuerdo. Eh, bien, entonces vamos a resolver otro ejercicio de diferencia de cuadrados en este caso. Entonces vamos a resolver ahora, por favor, el ejercicio. El ejercicio 3, ¿sí?
Bien, solo les pido un momento, es que tengo un perra, pero ahorita lo vamos a desarrollar. Bien, vamos a plantear el ejercicio 3. No sé si alguien tiene ahí los ejercicios a mano. Sí, ingeniero. Ok, vamos a el ejercicio 3 es 3x elevado a la 4. 243. Traten de plantearlo, por favor. Ahorita vamos a revisarlo. Ya, ingeniera. Ok, ahorita lo revisamos. Bien, Ingeniera. entonces, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver acá en la pantalla. Bien, ya estamos acá. Entonces, tenemos lo siguiente. El ejercicio es 3. 3x a la 4 menos 243. Entonces, como tenemos dos números, hay que ver primero si hay un factor común numérico. ¿Hay algún número que divida a 3 y a 243? 3. 3. Es 3, correcto, ¿sí? Entonces, si existe, sacamos el factor común.
que en este caso es 3. Bien, entonces dividimos pues cada uno de los términos dentro de 3. Entonces, ¿cuánto es 3x4 dividido 3? X4. X4, X4, correcto. ¿Cuánto es 243 dividido 3? 81. 81. 81. Entonces, si se dan cuenta, pues acá hay abajo de grado la expresión. Y ahora observemos el paréntesis. Es un binomio que está separado por el signo menos. Entonces, vamos a ver si es una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x al cuadrado. X2. De x4, perdón, es x cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada de 81 es 9, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que si se cumple con que separa el signo menos, raíz cuadrada de los dos términos es una diferencia de cuadrados. Ojo acá, si sacamos factor común, lo debemos seguir copiando, esa es una opción, o si no, colocarlo al final. Pero con la parte de colocarlo al final, a veces se nos olvida, entonces nos puede dar cierto problema. Entonces, de preferencia, pues lo copiamos acá en esta parte. Entonces, ahora, como esto sí era una diferencia de cuadrados, vamos a formar pues dos binomios conjugados, ¿sí? Entonces, abrimos dos paréntesis y colocamos lo que resultó al extraer las raíces cuadradas. La diferencia es que uno va con signo menos y otro con más, o con más y menos. Normalmente yo coloco menos y más porque prefiero tener siempre, si en su momento hay una diferencia de cuadrados o de cubos, en el caso de binomios, que esté al inicio, ¿sí? Pero no hay problema si ustedes colocan más y menos, es lo mismo también. Bien, entonces ahora observemos este paréntesis. Si se dan cuenta, también tiene raíz cuadrada los dos términos. Acá es x y acá es 3. Separa el signo menos. Este paréntesis sigue siendo una diferencia de cuadrados. Entonces hay que factorizarlo. El factor común lo sigo copiando o lo puedo colocar al final. Ojo con si lo quieren colocar al final porque a veces lo podemos olvidar y ahí la respuesta no estaría correcta al 100%, sino que sería una respuesta parcial. Y eso pues les estaría restando puntos. Ya han visto pues cómo desarrollo yo las claves. Entonces pues tendrían, si no está completa la respuesta, cierto porcentaje, ¿sí? Colocamos X y 3 y también X y 3. Entonces, menos y más. Y esta expresión pues solo la voy a copiar. ¿Por qué solo la copio? Porque aunque son los mismos términos, acá no es una diferencia de cuadrados, sino que es una suma la que estamos teniendo ahí. Acá. Veamos si algún paréntesis se puede seguir factorizando. Ya no. En este caso no. Acá estaría factorizada completamente la expresión. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Vamos a ver el 18 y el 36 porque tienen una estructura un poquito diferente a los ejercicios que ahí se tienen y que en su momento tiende a dar duda. Vamos a ver que no es complejo. Entonces vamos a hacer ahorita el ejercicio 18. De la forma en la que desarrolla el ejercicio 18, pueden plantear el 19 y también el 39. Y el 32, aunque el 32 es una suma de cubos, pero tiene la misma base o fundamento en cuanto al procedimiento. Entonces, ahorita, por favor, el ejercicio 18 de los 4D. Este cambia un poco la estructura, sin embargo, la factorización pues se sigue manteniendo. El concepto del caso se va a mantener. Bien, entonces ahora hagamos el siguiente, por favor. Lo copiamos. Yo sé que más
3 al cuadrado menos 5x menos 1 al cuadrado. Entonces, acá esta estructura está pues un poco más compleja, si la queremos ver así, que las que hemos visto. Entonces, ahora todo el paréntesis es el primer término y todo este otro paréntesis es el segundo término de la expresión. Entonces, primer paso es ver, bueno, separa el signo menos, si separa el signo menos, se cumple una característica. Ahora vamos a ver si tiene raíz cuadrada, los dos términos. Entonces, en este caso, los paréntesis completos son términos de la expresión. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2x más 3 elevado al cuadrado? No tiene. No pueden salir. ¿No tiene? ¿O sí tiene? 2x más 3. Correcto, ¿sí? Raíz 2 anula. Exacto. Raíz 2 anula el exponente 2. Esas son una de las propiedades de radicales que la vimos y que ustedes tendrían que dominar. Pues, ¿qué va a quedar? Solo el paréntesis, lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 5x menos 1 elevado al cuadrado? 5x menos 1. Correcto. Raíz 2 va a anular al exponente 2. ¿Qué nos va a quedar? Solo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si tiene raíz cuadrada los dos términos, separa el signo menos, que ya lo vimos. Pues este caso es una diferencia de cuadrados. Entonces, por lo tanto, pues vamos a formar dos binomios conjugados. Solo que acá voy a abrir corchetes. ¿Por qué? Porque tengo paréntesis. Entonces, esos paréntesis voy a colocar dentro de los corchetes. Voy a abrir dos corchetes donde voy a colocar los paréntesis exactamente como están. 2x más 3. 5x menos 1. Lo mismo coloco en la otra expresión. 2x más 3 y 5x menos 1. ¿Cuál va a ser la diferencia? El signo que los esté separando, que un corchete va a estar separado por el signo más y otro por el signo menos, ¿sí? Acá tal vez la complejidad es que dentro del paréntesis tengo dos términos. Eso no es ningún problema, ¿sí? Acá vimos inicialmente que el primer y segundo término eran los paréntesis como tal. Entonces, ahora acá, Ingeniera, pues, ¿sí? entre los corchetes no va ningún signo. Sí, está acá, más y menos. Ahora, entre un corchete y otro, no, porque ahí tiene que haber un producto, ¿sí? De los dos binomios, ¿sí? Gracias. De acuerdo. Entre un corchete y otro no va ningún signo porque si no dejaría de ser un producto. Entonces ya no tendría yo los dos binomios conjugados. Ahora, adentro de los corchetes sí, uno debe ser más y otro menos, o uno menos y otro más. Bien, entonces acá sucede lo siguiente. A diferencia de los otros ejercicios o ejemplos que hemos visto, que no operamos entre sí los términos porque no son semejantes. En cambio acá tenemos que ver si se pueden operar. Entonces voy a sacar de los paréntesis las expresiones. Ahora voy a tener lo siguiente. 2x más 3. Acá este más, pues no altera los signos. Basta con eliminar el paréntesis si lo quiero ver así. Más 5x menos 1. Acá sí sucede lo siguiente, que este menos afecta a los dos términos, porque acá es una resta. Recordemos que el signo menos afecta al sustraendo, cambiándoles el signo como tal. Acá tendríamos 2x más 3 menos 5x más 1.
¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniera. De acuerdo. Entonces ahora acá sí vamos a operar términos semejantes. ¿Cuánto es 2x más 5x? 7x. 7x. 7x, correcto. ¿Cuánto es más 3 menos 1? 2. 2. Más 2. ¿Cuánto es más 3 más 1? 4. 4. ¿Y cuánto es 2x menos 5x? Menos 3x. 3x. Menos 3. Menos. ¿Sí? Correcto, menos 3x. Entonces, acá, de una forma más simple, pues la factorización de esa expresión que al inicio estaba compleja es esta sencilla, ¿sí? Este producto de dos binomios. Acá lo coloqué así porque de preferencia en álgebra siempre tratamos que el signo del primer término sea positivo. Si yo lo colocaba acá, me iba a quedar así. No está incorrecto, pero no es como muy estético en la parte de álgebra expresarlo así, aunque es realmente lo mismo, ¿sí? Puede ser también así, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, este es uno de los complejos, pero especialmente porque por comprender que tanto el primer y segundo término es todo el paréntesis como tal. Y luego pues hay que desglosarlo y operar los semejantes. Entonces, similar al 18, pueden hacer el 19, que de hecho va a quedar hoy como tarea. También el 39. Y el 32 y 50, aunque esos son cubos, no son cuadrados. Pero pues pueden tomar este de referencia. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Hasta ahí quedó? Sí, hasta acá. 7x más 2 por 4 menos 3x o por menos 3x más 4. Esa sería su factorización. Bien, entonces ahora, si no hay dudas, vamos a ver el 36, que tiene una estructura un poco diferente a la de varios ejercicios. En este no nos vamos a complicar. Realmente la base, mucha de la base que utilizamos en factorización es las propiedades que ya vimos de los exponentes, que las repasamos bastante. De hecho, se evaluaron pues, en el segundo examen. Entonces ahora el ejercicio 36 y ya luego pasamos a ver los cubos. Todavía tenemos, creo que unos minutos para que veamos la parte de suma y diferencia de cubos. Entonces ahora el ejercicio 36, por favor, es la siguiente expresión. X elevado a la 2m más 2 menos x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, esta expresión a veces pues sentimos que nos da un problema, especialmente por la forma en la que está expresada este exponente, la cual pues no debería de significar un problema como tal, sino que lo vamos a hacer pues con la base que ya traemos de las propiedades de los exponentes. Entonces veamos acá. Un factor común numérico no hay, porque no hay números en las dos expresiones, o sea, números diferentes a uno. Entonces veamos las literales. ¿Qué literal se repite en los dos términos? X. X, correcto. Entonces sí va a haber un factor común, que en este caso es X. Pero veamos acá, ¿con qué exponente? ¿Sí? X2. Vamos a ver, X2 y acá también tenemos X2. X2 de hecho está contenido acá. Entonces, el factor común es X elevado al cuadrado. Correcto. Y ahorita vamos a operar. Van a ver que no es complicado. Realmente seguimos manteniendo las propiedades de los exponentes. Entonces, ¿cómo deberíamos de operar acá? Para el factor común voy a indicar lo siguiente. Yo tendría que
que operar de esta manera. Tendríamos que decir x a la 2m más 2 dividido x al cuadrado. Sí, eso tendríamos. Entonces, ¿qué propiedad aplico acá? División de potencias de igual base. Copio la base que es x y voy a restar exponentes. Al exponente 2m más 2 le voy a restar el exponente 2. Entonces tengo acá lo siguiente. Copiaría la base x y como acá tengo sumas y restas, solo puedo operar semejantes. ¿Cuáles son semejantes? 2 y 2. 2. Más 2 y menos 2. ¿Y esto cuánto es? Se va a cancelar. ¿Sí? Entonces, ¿qué exponente nos va a quedar nada más? 2m. 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 Sí, correcto. Solo nos va a quedar x elevado a la 2m. Entonces, cuando yo extraiga el factor común, acá el resultado es el siguiente. X elevado a la 2m. ¿Alguna duda con lo que hicimos? Es sencillo, solo apliqué una propiedad de exponentes. Ahí no deberían de tener problema. Esta parte ustedes ya la dominan, la vimos en clase, la vieron en práctica, entregaron una tarea y fue evaluado. Ya tendríamos que tener bastante claro este tema. Ahora bien, ¿cuánto es x cuadrado y cuadrado dividido x al cuadrado? Menos y cuadrado. ¿Cuánto nos va a quedar? El segundo término. Y cuadrado. Y cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo divido x cuadrado dentro de x cuadrado, es 1, ¿sí? Eso es 1. Y 1 por y cuadrado va a ser y cuadrado. Ingeniero, una pregunta. Acá, ¿sí? En el exponente de x, del principio, el de 2m más 2, no podríamos sacar factor común ahí, que sería 2. Sí, ya lo sacamos. El factor común es x al cuadrado, ¿sí? Al extraerlo, nos queda x a la 2m, que fue lo que estoy borrando acá, ¿sí? Sí se puede y de hecho ya sacamos ese factor común. Bien, ahora, solo he aplicado el caso de factor común. De hecho, todavía no he factorizado utilizando o viendo si es una diferencia de cuadrados. Ahorita sí vamos a llegar a esa parte. Entonces, veamos acá. Debería de tener raíz cuadrada los dos términos. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la 2m? X elevado a la m. X a la m, ¿sí? Correcto. La raíz cuadrada de x a la 2m es xm. ¿Cuál es la raíz cuadrada de y al cuadrado? Y. Y, ¿sí? Tiene raíz cuadrada, separa el signo menos, por lo tanto, esta es una diferencia de cuadrados. Entonces voy a formar dos binomios conjugados, en este caso. No olvidemos el factor común, que ya lo sacamos. Entonces, acá tendríamos xm por y. Acá también xm. Y, ¿cuál es la diferencia? Los signos. Sí, menos y más, o más y menos. Y acá estaría la factorización.
Entonces, así como se hace el 36, una forma de ir operando los exponentes, también va a estar el 46 y 47. Por eso lo hicimos acá, porque hay otros que tienen una estructura un poco parecida. Pues ahí no hay problema con cuando tengamos exponentes de este tipo. De hecho, creo que en una parte de la tarea o de las hojas de trabajo había un exponente un poco parecido, ¿sí? Estructurado de esa manera. Bien, ¿alguna duda al respecto? Si no, ahora vamos a ver, bueno, esta sería la parte de factorizar a través de diferencia de cuadrados. Recapitulando, dos características. Bueno, la primera es que sea binomio, ¿verdad? Que sean dos términos. Luego, que separe el signo menos y que los dos términos tengan raíz cuadrada. Si eso se cumple, es una diferencia de cuadrados. ¿Y cuál es la factorización de una diferencia de cuadrados? ¿Cómo se llama la factorización de una diferencia de cuadrados? La acabamos de ver. Un binomio conjugado, ¿no? Correcto, ¿sí? Dos binomios conjugados. A eso debemos de llegar. ¿Cuáles son los binomios conjugados? Tienen los mismos términos, solo que separados por signos diferentes. Bien, entonces vamos a ver ahora también la parte de binomios, solo que ahora con otros dos casos diferentes. Vamos a borrar esta parte. Y ahora vamos a ver en el caso de binomios, pues también hay otro caso, que son dos en uno prácticamente. La forma de factorizar es la misma, solo que la diferencia se da en signos. Entonces, vamos a ver ahorita. La suma y diferencia de cubos. Las características van a ser las mismas, la diferencia es el signo realmente, el signo que va a separar los dos términos. Entonces vamos a ver suma y diferencia de cubos. Entonces vamos a ver con un ejemplo, pues, qué características debe de cumplir o de cumplirse. Entonces, de los productos notables, ¿cuáles nos llevaban a una suma y diferencia de cubos? Esta también lo vimos. Y de hecho fue el último producto notable que vimos. Y si ayer lo repasaron, ¿cuál sería? ¿Cómo obteníamos una suma y una diferencia de cubos? ¿Cuál era ese producto notable? El trinomio, ¿no? ¿Un trinomio? Yo tengo anotado producto A más menos B al cuadrado más menos AB más B al cuadrado. Correcto, sí. La factorización de una suma y diferencia de cubos va a ser un producto de un binomio por un trinomio. Entonces, a eso debemos de llegar. Entonces, el primer ejemplo es el siguiente. Entonces, ahorita, como les menciono, vamos para atrás, ¿sí? Vamos a tener la factorización, ahora queremos el producto notable. Y cuando vimos productos notables, desarrollábamos el producto para obtener la factorización. El primer ejemplo es el siguiente, uno sencillo, 8a a la 6 más 125. Entonces veamos acá.
Primero tiene dos términos, ¿sí? Separa el signo más. Entonces, es una suma. Vamos a ver si es una suma de cubos. Ahora la característica que debe cumplirse es la siguiente, que los dos términos deben de tener raíz cúbica, ¿sí? Raíz cúbica exacta. Entonces veamos acá. ¿Tendrán raíz cúbica exacta estos dos términos? Ahorita lo vamos a verificar. Bien, entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 8a a la 6? 2a Al cuadrado. al cuadrado. 2a al cuadrado, correcto. La raíz cúbica de 8a a la 6 es 2a al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cúbica de 125? 5. 5. Es correcto, la raíz cúbica de 125 es 5. Entonces, tienen raíz cúbica los dos términos, separa el signo más. Esto es una suma de cubos. Entonces, ¿cómo se factoriza una suma de cubos? Como bien mencionó Jennifer, si no estoy mal, vamos a obtener un binomio por un trinomio, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cómo formamos el binomio y el trinomio? Ahora vamos a Elevando el primer hacia término esa al parte. cuadrado. Pues lo que tenemos que hacer, correcto, ahorita lo vamos a formar. Entonces, primero voy a formar un binomio, ¿sí? El binomio es sencillo, resulta de las raíces cúbicas que acabamos de extraer, ¿sí? O que acabamos de sacar, como lo queramos decir. Entonces, esas raíces son las que tenemos acá. 2a al cuadrado y 5. Y a partir del binomio, pues ahora voy a formar el trinomio, ¿sí? Siguiendo cierta regla o cierta norma, la cual es la siguiente. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. El binomio, pues se forma a través de las raíces que se extraen, como bien les mencioné.
Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Primero vamos a formar el binomio, el cual resulta, pues, con las raíces cúbicas que ya hemos obtenido de los dos términos. Entonces, ahora vamos a formar el trinomio. Para formar el trinomio, pues hay una regla. Entonces, el binomio lleva signo más. Va a llevar el signo que originalmente tenía, ¿sí? En este caso, pues era una suma, va a llevar el signo más. Ahora voy a formar un trinomio. Para eso hay una regla. Aquí voy a plantear la regla. Esto no es necesario plantearla porque realmente lo que pasa... ¿Sí? Está compartiendo pantalla. Bueno, acá me aparecía que sí. No sé si les aparece. ¿No les aparece? No. No, ingeniera. Ah, ok. De acuerdo, disculpa. Vamos a corregir entonces esta parte. ¿Ahora sí les aparece? Parece que está compartiendo pantalla, ingeniera, pero no se logra ver nada. No la deja ver, ingeniera. O sea, hace como que está compartiendo, pero a nosotros no la podemos ver. Ok. ¿Y ahora no les aparece? No. No, ingeniera. Bueno, vamos a regresar a esta parte. Entonces, Hoy sí se logra ver. ¿sí se logra ver? Sí, ingeniera, ahora sí. Ya, ingeniera. Ok. Gracias. Solo vamos a terminar esta parte porque creo que también ya estamos en tiempo. Bien, acá les voy a plantear la regla. La regla no es necesaria plantearla. Entonces, sin embargo, pues para que vean de dónde se obtiene cada término, sí lo voy a dejar planteado. Pero cuando ya estén factorizando, pues no es indispensable. Entonces les indicaba que primero vamos a formar un binomio, ya lo tenemos. ¿Cómo forma el binomio? Con las raíces cúbicas que ya obtuvimos anteriormente. ¿Qué signo va a separar el binomio? El que tenga la expresión inicialmente. Si es más, pues el positivo, si es menos, correspondería al signo menos. Entonces, ahora la regla decía así, que para formar el trinomio es el primer término elevado al cuadrado. Acá lo que sucede es lo siguiente, el signo del segundo término va a ser contrario al que tenga el binomio. Si el binomio es positivo, ¿qué signo corresponde ahora en el segundo término? Negativo. Negativo. Va a corresponder el signo contrario, ¿sí? La regla también decía que el primer término por el segundo. Más el signo del tercer término, eso siempre va a ser positivo, el segundo elevado al cuadrado. Eso decía la regla. Aquí la estoy estableciendo nada más para que veamos cómo se obtiene el trinomio. Entonces copio el binomio, ese ya está establecido correctamente, no hay ningún problema. Pues ahora sí me voy a desarrollar. ¿Cuánto es 2a al cuadrado elevado al cuadrado? 2 al cuadrado a la 4. 4a elevado a la 4. O 4 a la 4. 4a a la 4, ¿sí? Es 4a elevado a la cuarta. ¿Cuánto es 2a cuadrado por 5? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Menos 10 al cuadrado. 10a al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 5, ¿sí? Y esa sería la factorización. Si se dan cuenta, tengo un binomio multiplicado por un trinomio. Anteriormente, cuando vimos los productos notables, lo que nos daban era eso, ¿sí? Este producto. Y yo les pedía desarrollarlo. Bien, entonces tenemos que ahora teníamos el caso de factorización y ahora obtener pues el binomio por el trinomio.
Y por último, vamos a ver el último ejemplo y con esto terminamos la clase de hoy. Solo les pido unos minutitos. En una diferencia de cubos es realmente lo mismo, solo la diferencia realmente es en el signo, pero la forma de operar o factorizar se mantiene, la regla se mantiene. Entonces veamos, esto está sencillo. Raíz cúbica de los dos términos. Para signo menos, veamos si es una diferencia de cubos. ¿Cuál es la raíz cúbica de m al cubo? M. M. ¿Cuál es la raíz cúbica de 216 n al cubo? ¿6? 6 n. 6N. ¿sí? 6n. Como tiene raíz cúbica, separa el signo menos. Esto es una diferencia de cubos. Entonces, por lo tanto, voy a factorizar. Y la factorización, la regla es la misma, solo que la diferencia ahorita la vamos a ver. Primero formo el binomio m y 6n. ¿Qué signo? El que tenía originalmente el binomio, era negativo, ¿sí? Ahora voy a establecer la regla. Solo en estos ejemplos la vamos a establecer. Después ya no es indispensable colocarla. El primer término al cuadrado. Luego, si el signo es menos, el signo del segundo término va a ser el contrario. ¿Cuál va a ser el signo del segundo término? Más. Más. Correcto. Más el primer término por el segundo. Perdón, acá es n. Más el signo del tercer término siempre es positivo. El segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ahora pues ya desarrollo el trinomio conforme a la regla planteada. Vamos a tener m menos 6n. ¿Cuánto es m elevado al cuadrado? El cuadrado. M al cuadrado. ¿Cuánto es m por 6n? 6n. 6mn. De preferencia ordenar alfabéticamente. ¿Cuánto es 6n elevado al cuadrado? 36n. 36n al cuadrado. N al cuadrado. Entonces, aquí estaría la factorización. Si se dan cuenta, la regla que apliqué fue la misma que en este caso. Fue la misma regla. ¿Cuál es la diferencia realmente entre una suma y una diferencia de cubos? Son los signos. El signo que va a separar al binomio y el signo del segundo término. Esa es la diferencia. Si es una suma, acaba de esta manera, ¿sí? Porque la regla es la misma. La diferencia realmente es el signo tanto en el binomio como en el segundo término del trinomio. Porque la factorización, si se dan cuenta, es igual. O sea, la regla es la misma para los dos casos. Bien, entonces, estos ejemplos son de factorización de binomios. Vamos a continuar el día lunes, perdón, hoy es miércoles, el viernes, perdón, el día viernes, viendo otros dos ejemplos más de suma o diferencia de cubos con ustedes y ya vamos a entrar a trinomios como tal. Y a partir del lunes sí ya vamos a estar netamente en trinomios, porque trinomios es el más largo, tiene entre 4 y 5 casos. Ahorita todavía voy a ver correctamente cuáles vamos a ver. Lo más seguro es que sí vamos a ver 5 casos en trinomios, entonces eso nos va a llevar pues más tiempo de desarrollarlo. De hecho, también ya tenemos poco tiempo. Yo pensaba que todavía teníamos una semana más de clases. Ayer me di cuenta que no, que solo es esta y la otra. Entonces ahorita nos quedan únicamente 4 periodos de clase en el cual pues vamos a terminar de ver trinomios y tetranomios. De esos dos temas, el de trinomios es el que más tiempo nos va a llevar porque hay más casos de factorización. Bien, entonces les voy a dejar algunos ejercicios para que repasen, por favor, a sus compañeros de la sección D, también se los indiqué, por favor, realícenlos ustedes. Anoten ahí, por favor.
44, 47, 44, 39, 19, y 31. Traten de plantear esos ejercicios y los vamos a ir revisando el día viernes. ¿Sí? El día viernes